Bueno, ante todo, buenos días con todos otra vez, chicos. Hoy día vamos a iniciar lo que es la clase de liderazgo. En este caso, vamos, vamos a trabajar lo que es actitud mental positiva. Eh, Ustedes ya han ingresado a su aula virtual, se había colgado ahí un PDF de aula de actitud mental positiva. ¿Lo leyeron? Sí, profesor. ¿Tú, Saraí, lo encontraste? Sí, lo he encontrado, profesor. Ya. Aldair, ¿tú? ¿Cuál profesor? ¿El de que Eh, dice personas positivas, mediocres y exacto, negativas? exacto. No, no lo he leído a un profesor. Ya, entonces no importa, igual vamos a tocarlo ahorita. Nayeri, ¿estás ahí, hija? Nayeli, buenos días. Creo que recién se está habilitando su audio. Ya. Entonces, vamos a tocar lo que es actitud mental positiva. Ya, chicos, empecemos. Cuando hablamos sobre personas, siempre decimos a través del coaching ontológico que las personas es el conjunto de tres partes. Es la combinación de tres partes que funcionan en armonía. ¿Cuáles son esas partes? El lenguaje, la emoción y el cuerpo. Quiere decir que una persona solamente puede existir cuando estas tres partes trabajan juntas, están en equilibrio o, o trabajan conjuntamente para que tú puedas ser la persona que eres, ¿no? ¿De qué manera? El cuerpo es tu estado físico. Es como tú te ves, tu semblante, el cómo tú te vistes, por ejemplo, el cómo tú actúas. Es como las demás personas te ven cuando tú sales a la calle, digamos, dicen, oh, tú estás triste o estás feliz, o te nota que tu semblante está bien o estás mal. Esa vendría a ser la parte del cuerpo. El lenguaje sí es como tú te expresas, cómo tú hablas, cómo tú dices ciertas cosas o respondes a ciertas cosas, o qué conocimientos también puedes tener de ciertos temas que cuando se hablan en grupo. Y la emoción ya vendría a ser ya tu estado anímico, o sea, la parte dentro tuya. Entonces, ¿de qué manera trabajamos? Si digamos mi emoción, digamos hoy me fue bien, hoy tuve un día maravilloso, entonces mi emoción va a estar alta, voy a estar en un estado anímico muy alto. Al momento de yo hablar, también en mi forma de hablar también se va a expresar eso, ¿te das cuenta? Vas a hablar cosas positivas, vas a hablar cosas con energía, y en tu cuerpo también se transmite de qué manera, que vas a estar más anímico, vas a estar más, se puede decir, más pilas, ¿no? Pero ¿qué pasa si tu emoción está decaída? Si tu emoción, digamos, no sé, ayer tuviste un día fatal, todo el mundo te trató mal, no te salió las cosas como querías que te salgan. Entonces, en tu lenguaje también, ¿qué va a pasar? Cuando alguien te pregunte algo, también tu lenguaje va a ser de la siguiente forma, vas a estar de manera negativa, vas a empezar a hablar cosas negativas, de forma pesimista, que nada te sale bien, de que, no sé, el mundo está confabulado en tu contra. Y tu cuerpo, ¿cómo se va a reflejar eso? Va a estar con un semblante caído, tal vez con los ojos desviados, pensativo, con la cabeza abajo, con los hombros alzados, todo camuflado. ¿Te das cuenta? Entonces, siempre estas tres partes, aunque uno no quiera, trabajan juntas. Tal vez tú puedes decir, no, en mi estado emocional estoy mal. Tal vez me encuentro de forma negativa ahorita, pero no le voy a demostrar al resto eso, ¿no? Y mi cuerpo demuestra otra cosa. Tal vez puedas engañar a algunas personas que no son muy conscientes o no son muy, ¿cómo se dice?, curiosas, ¿no? Pero hay personas que rápido se dan cuenta cuando tú disfrazas tus estados anímicos. Igual con el lenguaje, ¿no? Puedes tener una sonrisa de oreja a oreja, pero al momento en que empiezas a hablar, empiezan a salir sin que tú quieras de forma inconsciente palabras negativas, que tal vez tú no querías decirlas, pero salieron. ¿Te das cuenta? Entonces, como te digo, estos tres puntos siempre trabajan en armonía y siempre trabajan en conjunto cuando hablamos del ser humano. Entonces, estas tres componentes son las partes del ser, y el ser vendrías a ser tú, ¿no? Entonces, existen dos tipos de pensamientos según este ejercicio, un pensamiento positivo y un pensamiento negativo. Lucía, ¿podrías darme un ejemplo de un pensamiento positivo? Que cuando tú estás pensando en algo, te mentalizas o te das motivos para que tú lo puedas hacer bien y te hace sentir mejor y lo puedas hacer bien. Por O ejemplo, sea, no te pones un pensamiento. negativa. A ver, dime un pensamiento positivo ahorita. ¿Alegría? No, ¿Ya? está bien. Está Alegría. bien, está bien. No,
Al leer tu hijo, a ver, dime un pensamiento negativo, pero ahora ya, vamos a irnos al otro lado. Ya. El pensamiento negativo sería, todos me odian, nadie me quiere, todo el mundo confabula entre mí. Ah, esos son pensamientos negativos, ¿sí o no? Sarik, a ver, tú dime un pensamiento positivo. Eh, Todos están para mí, me quieren, siempre están cuando les necesito. Ya. Nayeli, ahora sí creo que ya vi tu audio que se activó por un momento. Nayeli. Oh, por Dios. Nayeli, ¿estás ahí, hija? Aunque sea en el chat, dame señales de vida. Ya. Entonces, claro, cuando tenemos pensamientos positivos, es todo aquello que nos recarga de energía, ¿sí o no? Es todo aquello que nos hace sentir bien. Incluso no necesitas todavía que las demás personas te den pensamientos positivos. Tú mismo te puedes recargar de pensamientos positivos. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra sociedad se ha acostumbrado a, se podría decir, a manipularnos de cierta forma. Por ejemplo, cuando tú prendes la televisión, imagínate que te levantaste así bonito, todo el clima estaba chévere, los pajaritos cantaban, y prendes la tele. ¿Y qué sale lo primero en la televisión? Coronavirus, que no puedes salir de tu casa, que tienes que mantener 1 metro de distancia, de que todo está cerrado. Imagínate. Y incluso en plena cuarentena igual siguen matando, igual siguen robando. No sé, el alcalde se ha robado todas las canastas. Entonces imagínate cómo se empieza a cargar tu cabeza, pero de pensamiento, de hechos negativos, de pensamientos negativos. Entonces, ¿qué empiezas a decir? Oh, esta sociedad está corrompida, que todo está igual. ¿Sí o no? ¿Ya les ha pasado a esos chicos que un día se levantaron felices y la televisión los malogró? Chicos, revivan, no mueran. Vamos a preguntar por nombres esta vez. Lucía, ¿ya te ha pasado eso? Sí, profesor. Cuéntame. Este curso de liderazgo es para que ustedes me cuenten, ¿no? Es más para que ustedes hablen más que yo, en realidad. Porque si yo me pongo a hablar, ya sería un curso de historia, sí. Vamos, chicos, cuéntenme sus experiencias. Toda participación es bienvenida. Ya, dedocracia, ya. Aldair, cuéntame. ¿Alguna vez te ha pasado esto, hijo? Sí, profesor, un día estaba ahí feliz, todo estaba de colores y veo la tele, dice, ahí está casi ya 40.000 casos. Yo, ¿what? ¿Cómo pasó? No lo creo. Y todo se arruinó, todo se derrumbó dentro de mí. Dios, guau, sí te afectó. Sarita, alguna vez te ha pasado, pero lo contrario, tal vez te levantaste así de mala forma, de mala manera y de pronto, no sé, prendiste la televisión y viste algo positivo y te levantó el ánimo. Pues una vez donde me levanté y en la noticia no había nada de delincuencia y dije, por fin este día todavía no hay delincuencia. Ah, ya. Claro, siempre buscamos noticias que nos inspiren, ¿no? De eso se trata. Entonces, siempre nos vamos a llenar tanto de pensamientos positivos como de pensamientos negativos. Entonces, cuando hablamos ya de la felicidad, porque yo creo que toda persona busca la felicidad, ¿no? No creo que alguna persona busque estar triste toda su vida. Entonces, cuando hablamos de felicidad, ¿de qué crees que depende esa felicidad? ¿De qué factores crees que dependa para que tú seas feliz? ¿O qué necesitas para que seas feliz? La psicología positiva te dice lo siguiente. Te dice que el factor genético influye en un 50%. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ya, tú has visto que existen personas que son así como que alegres, no sé, bien sociables, que siempre están participando, siempre están ahí. En la familia, por ejemplo, son el alma de la fiesta. Entonces, la psicología positiva te dice que tal vez sus hijos o sus nietos hereden eso, ¿no? Pero solamente es un factor genético, estamos hablando de un 50%. Y te dice que las circunstancias influyen un 10%. Las circunstancias son lo que estábamos hablando hace un momento. Los hechos que pasan en nuestra sociedad, las noticias, no sé, que alguien te diga algo, o que tú mismo busques noticias buenas o noticias malas. Esas son las circunstancias. ¿Y qué pasa con el otro 40%? Pues muy fácil. El otro 40% depende de la voluntad de querer ser feliz. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no tienes la voluntad de ser feliz o no quieres ser feliz, por más que las demás personas te den palabras positivas al 1000%, jamás vas a ser feliz.
Porque no te nace. Pues. O sea, la base es que te nazca, que tú busques esto, que tú busques ser feliz, que tú busques estar ahí con pensamientos positivos, recargado de energía. ¿Por qué? Porque la actitud mental positiva es la base para que ustedes ejecuten cualquier acción. Ahora que estoy con chicos de la carrera, por ejemplo, ustedes ya saben, les he hablado sobre el rombo, ¿sí o no? De personas positivas, negativas y mediocres. ¿Recuerdan eso, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, para los que no recuerden, vamos a hacer una pequeña retroalimentación. A ver. Vamos a poner en pausa esto. Y vamos a habilitar una pequeña pizarra. Ah, ya, al principio puse una música, ¿se escuchó? Chicos, Sí, profesor. ya, estaba probando a ver si se podía compartir el audio de mi computadora. Y a la próxima ya, pues me dejan un día antes su lista de músicas de espera. Y lo pasamos al día siguiente. Ya, a ver. Ahorita la pizarra en blanco, vamos a empezar. Disculpen mi rombo, también estoy con sueño. Ya está. Esto es según Eric Berne. ¿Ya? ¿Alguna vez han escuchado a Eric Berne? ¿Alguien de ustedes? ¿Sabías escuchar a Eric Berne? No, profesor. No. ¿Tú, Leid? Tampoco, profesor, pero me suena un Lucía. poco conocido. Lucía tampoco. No, profesor. Ya. Eric Berne, mientras voy haciendo mi grafiquito, es el padre del análisis transaccional. El análisis transaccional es aquella rama que hace que tú puedas comprender al resto de personas, o sea, como que te da las bases para que tú puedas comprender y analizar a las personas en todos sus estados, tanto interno, externo y espiritual. Entonces, el análisis transaccional, ¿para qué te va a servir? Cuando hablamos de liderazgo, es netamente para los cierres. Entonces, si tú quieres aprender a cerrar, primero tienes que tener conocimientos de análisis transaccional, porque si no, no vas a poder cerrar a nadie. Primero tienes que comprender a la persona si quieres cerrarlo. ¿Me dejo entender? Sí, Sí, profesor. profesor. Solito va a responderme. Ya. En el mundo, chicos, existen 3 tipos de personas, y yo les había explicado esto. Las personas positivas, de actitud mental positiva, las personas de actitud mental negativa, y las del centro, ¿quiénes vendrían a ser? Los mediocres. Exacto. Acá están los mediocres, los más o menos. ¿Ya? Entonces, ¿de qué manera funciona este rombo? Te dice que las personas negativas en el mundo, en todo el mundo, ¿qué porcentaje vendría a ser de la población? ¿Cuántos crees que son negativos a nivel mundial? El 3%. Mm, El 3% de las personas en el mundo son personas negativas. ¿Sí o no? Sí. No, no me empezaste eso la vez pasada. Es el 7%. Era 7%. Ajá. Ajá, es el 7%. El 7% de personas en el mundo son personas negativas. O sea, ¿qué te define ser negativo? Es muy simple. Son personas que usan la famosa palabra es que. O sea, a todos le ponen excusas. Para todo te van a tener una excusa. Tú les puedes dar el mejor plan del mundo, les puedes dar, no sé, que van a ganar un montón de plata si es que te ayudan, si es que te apoyan, y les puedes explicar las bases más científicas del mundo. Pero igual estas personas siempre va a tener un es que, o va a tener una excusa para evitar hacer esas cosas, o sea, para evitar tomar acción. ¿Te das cuenta? Entonces, o son aquellas personas que responsabilizan de todas sus acciones a las demás personas. O sea, con ellos no es. Digamos, ¿por qué llegaste tarde? No porque me levanté tarde yo, no porque tal vez no puse mi horario o tengo una agenda buena, sino porque el conductor se demoró, o porque el policía le paró, o porque no había carro. ¿Te das cuenta? O porque tu mamá no te dio para tu pasaje y tuviste que ir caminando. Pero ya estás responsabilizando de tus acciones a otras personas y no te estás siendo responsable de tú mismo. Ahora, las personas mediocres, a diferencia de los negativos,
Son aquellas personas que no usan la palabra es que no, pero al ser mediocres, todo lo ven a medias. Entonces, como todo lo ven a medias, su palabra favorita es al menos. O sea, son aquellas personas que al menos lo intentan. No lo logran, obviamente, ¿no? Pero al menos lo intentan. Y estas personas les gusta compararse con estos de acá, con los negativos. O sea, esta persona jamás lo va a saber compararse con el positivo. Jamás va a decir, al menos yo tengo casa, tú tienes una mansión. Va a decir, yo al menos tengo una casa, tú ni casa tienes. ¿Te das cuenta? Esa es la parte de los mediocres. Y el positivo, el mediocre nos habíamos olvidado. El mediocre en el mundo vendría a ser el 90% de la población. Sí, Exacto. Y los positivos ya pues es el resto, ¿no? Es el 3%. 3%. Dentro de ese 3% están las personas que a todo qué cosa hacen. ¿Cómo son los positivos? ¿Cómo crees que son? ¿Ponen excusas? ¿Te dicen al menos? ¿O qué hacen este tipo de personas? ¿Dan lo mejor de sí mismos? Exacto. ¿Qué más? Ven los problemas como oportunidades. Sí. ¿Qué más, chicos? Acá está. ¿Qué dice ahí? Buscan soluciones. Exacto. Ellos buscan soluciones. O sea, para ellos no existen los problemas, no existen los al menos, no existen las excusas, no existen los peros. Para ellos todo es un reto, por ejemplo. Tú le dices a una persona positiva, sabes que podemos hacer esto y él lo va a ver como un reto, que sí o sí lo tiene que hacer. ¿Te das cuenta? Y va a buscarle siempre el lado, como se dice, el lado positivo, ¿no? ¿Qué cosa, qué beneficios puede tener? Entonces, esos tipos de personas existen en el mundo. Los positivos ya vendrían a ser aquellos personajes de éxito. No estamos hablando de, por ejemplo, de presidentes, alcaldes. Ellos no son personas de éxito, ¿ah? Ni son personas positivas. Estamos hablando de aquellas personas que contribuyen al mundo con algo, por ejemplo, o que haciendo lo que les gusta, pues tienen mucho éxito. Porque estas personas se han metido en la cabeza algo, que el dinero es una consecuencia de las acciones que yo hago. ¿Entiendes? O sea, estas personas no trabajan para el dinero o no buscan tener dinero, sino que el dinero ya es una consecuencia de lo que ellos han estado haciendo, han estado trabajando por lo largo de su vida o de su trayectoria. ¿Dónde vemos esto? Por ejemplo, futbolistas. Los futbolistas pateando pelota, nomás cuánto ganan. Un montón de plata, ¿sí o no? Pero ¿tú crees que ellos buscaban eso? No, ellos siempre buscaban hacer lo que a ellos más les gusta. Y como lo han hecho bien, lo han hecho de una manera excelente, pues ahí están los resultados. Los dueños de grandes empresas como Microsoft, Apple, que son los pioneros en lo que es computación, ¿cuánto crees que ganan? Están en la lista de los hombres más ricos del mundo. ¿Y cómo? Haciendo también lo que les gustaba. Ellos cuando estaban en la universidad empezaron a programar, empezaron a ver de qué manera contribuir a la sociedad para que ya no usen, por ejemplo, una máquina de escribir, ¿no? Que no tiene ni pantalla ni nada, sino que tenga, no sé, ahora algo donde pueda ver mi documento antes de imprimirlo, cosas así. Y mírate ahora el resultado. Ahora todo el mundo usa una computadora. ¿Se dan cuenta? Entonces, la idea es que ustedes busquen ser este tipo de personas, de actitud mental positiva. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, por ejemplo, ustedes saben que líderes existen ¿cuántos tipos? 4. ¿Cuáles son esos tipos, chicos? El líder Actitud. nato, Ya, Por líder por actitud, circunstancia, está bien, por circunstancia. Ya. Y falta uno ahí. Nato, tarea, circunstancia. por actitud. Claro, el más importante, ¿sí o no? El más importante que es por actitud. Entonces, el nato ya lo sabes, es que nace siendo líder. Es como te hablaba hace rato. Cuando buscabas, por ejemplo, la felicidad, te decía que un factor es la genética, ¿sí o no? Que un 50% está influenciado por tus genes. Igual acá, los líderes natos están influenciados por sus genes. Pero la desventaja es que si este líder nato no se potencia, se pierde y se convierte en un seguidor nada más. El líder por tarea también lo sabes, cuando te tocó ser líder o cuando te asignan. así Te asignan, ¿verdad? Es cuando yo te digo, tú vas a ser el líder de este grupo, por ejemplo. Tú no lo buscaste, no te tocaba, pero ya como yo te lo dije, yo te lo impuse, ya eres un líder por tarea. Ahora, por circunstancia, ahí sí es muy diferente. Ahí sí te tocó. ¿De qué manera? Por ejemplo, el ejemplo más básico que siempre se da es sus papás, por ejemplo, de ustedes, que les tocó ser líder de una familia. Entonces las circunstancias lo obligaron a ser líder.
La idea es que ustedes busquen ser, ¿qué tipo de líder? Por actitud. Por actitud. Eso es lo que se busca en todas las personas. Que ustedes busquen ser líderes por actitud. ¿Pero de qué tipo de actitud? Porque ya sabemos que existen 3 tipos de actitudes, positivas, negativas y mediocres. Entonces, ¿qué tipo de líder necesitamos que sean ustedes? ¿Mediocres? ¿Negativos? ¿O líderes positivos, de actitud positiva? Líderes positivos. Porque mira, líder negativo, por ejemplo, el más grande ejemplo es Hitler, por ejemplo. Que era líder, sí era líder. Pero ¿qué tipo de líder? Negativo. Y no negativo porque pusiera excusas, sino era negativo por el hecho de que las acciones que él tomaba hacían daño a las demás personas. Parece que nos estamos quedando sin tiempo. Ya, en caso se corte la reunión, chicos, al toque les voy a pasar al Messenger del otro link, ¿ok? Entonces tenemos 10 minutos. Ya. Entonces lo que se busca es esto, chicos. Entonces ya no estamos viendo esto, ya que ustedes, recordando esto que ustedes ya sabían. Entonces vamos a continuar con las diapositivas. Ujú. Ya, nos habíamos quedado aquí. Dice que un 40% entonces dependía de tu voluntad, ¿sí o no? Esta voluntad también se va a ver influenciada por la actitud que ustedes tengan. Entonces, ¿cómo podemos conseguir una actitud positiva? Ahí está. De la siguiente manera te dice. Es como un ciclo, ¿eh? La comunicación interna, tu comunicación con el exterior y tu sistema inmunitario. Ahorita vamos a ver cada uno de estos puntos. Pero a ver, la comunicación interna se trata de cómo estás tú contigo mismo. O sea, qué acciones, qué prácticas estás tomando para estar bien emocionalmente. En tu comunicación con el exterior ya vendría a ser en cómo tú socializas con las demás personas. Tu entorno más cercano, por ejemplo, ¿cuál es? Tu familia. Cómo socializas con mamá, cómo socializas con papá. Si tuvieses hermanos, cómo socializas con tus hermanos. Si vivieses con tus tíos, cómo socializas con ellos. Porque yo sé que cuando vivimos en familia siempre hay conflictos, siempre hay discrepancias, o no todos pensamos de la misma forma, ¿no? Ante determinada situación. Entonces, ¿de qué manera tú estás tomando acciones para que tal vez se eviten conflictos en familia? O para que tal vez todos nos llevemos de manera armoniosa, ¿no? Todos estemos bien. Entonces, esa es tu comunicación con el exterior. Y tu sistema inmunitario es ya cómo estás tú en estado físico. Porque como te dije, todo esto se complementa. Tu comunicación interna. Mejorar la exactitud de nuestra percepción. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? ¿Cómo crees que funciona tu cerebrito? Chicos, cerebro. Todo es lógica, todo es matemática. Señor, tomar su desayuno, creo, chicos. Ya. Saraí, ¿cómo crees que funciona tu cerebro? Que se divide en partes. A veces está para el estudio, a veces está para la familia, así. Ah, ya. Claro. Es que cuando les hablo de cerebro, y hablemos del estado así de manera, se puede decir psicológica, ¿ya? Ustedes saben que nuestro cerebro está dividido en 2 partes, en 2 hemisferios, ¿verdad? Un hemisferio que se encarga de todo lo que es la parte lógica y otro hemisferio que se encarga de todo lo que es la parte creativa. Entonces, primero enfoquémonos en la parte emocional, en la parte creativa, en la parte de nuestra percepción. Entonces, ¿ahí qué te dice? Que elimines cosas. Nuestro cerebro, ¿qué hace? Elimina, distorsiona, generaliza. A veces nosotros cuando vemos determinada situación, ya nuestro cerebro empieza a hacer juicios. Empieza a hacer juicios de que por qué habrá sucedido esta situación o por qué alguien me atacó. Entonces empieza a crearte un mundo en tu cabeza. Me dejo entender. Tal vez la realidad es muy diferente a nuestros juicios. La realidad puede ser una y nuestros juicios, nuestro cerebro nos dice otra cosa. Y hay una gran diferencia. Y es ahí donde tenemos que empezar a trabajar primero. Dice, muchas veces mi pensamiento es negativo porque la comunicación conmigo misma es negativa. Estoy generalizando en negativo y distorsionando. ¿Te das cuenta? Entonces,
nosotros mismos nos atraemos estos pensamientos negativos. Tal vez ante determinada situación, en vez de sacarle, como se dice, ¿no? Sacarle provecho, buscarle las oportunidades, lo que hacemos es ya buscarle todo lo negativo que me va a pasar. Y es lo que mucho nos ha pasado con esta tendencia, por ejemplo, del coronavirus, con esta pandemia. Muchos vieron que ya no iban a poder hacer un montón de cosas ya, entonces empezaron a llenar de pensamientos negativos, pero no vieron las oportunidades que tal vez podrían aparecer con esta pandemia. ¿Te das cuenta? Es la cara contraria de la pandemia. Por ejemplo, a veces en noticias, a mí me sorprendió cuando, después de 2 semanas, creo, de todos los reportajes negativos que salían, salió un reportaje donde se empezaba a ver la naturaleza de diferente manera. Donde ya, por ejemplo, hasta en Lima, el río Lima, que es un río recontra contaminado, hasta se miraba más cristalino, que aves habían vuelto a la playa y cosas así. ¿Te das cuenta? Entonces, eso era una noticia donde en toda la pandemia, en toda la coyuntura negativa que estábamos viviendo, buscaba algo positivo. Pero eso era porque alguien nos lo había impuesto. Entonces, también nosotros tendríamos que empezar a buscar esto, buscarle siempre lo positivo a las cosas negativas que nos puedan estar sucediendo. Entonces, todo es parte de nuestra cabeza, de cómo nosotros lo enfoquemos, de cómo lo visualicemos. Nuestro cerebro dice que es neutral, escucha lo que decimos y se lo cree y actúa en consecuencia. Un ejemplo muy claro es el siguiente. Por ejemplo, si yo les dijera ahorita no piensen en elefantes, automáticamente a tu cabeza, ¿qué viene? Elefante. Exacto. Es que, ¿qué pasa con el cerebro? Que el cerebro no acepta el no. Nuestro cerebro no acepta los nos. Para nuestro cerebro, como es neutral, cualquier hecho o cualquier información que le llega ya lo está visualizando, ya lo está viendo. Pero se olvida de la palabra no. O si te digo, no pienses en elefantes rosados. Al toque ya, mínimo, el elefante rosado habrá venido a tu cabeza o el color rosado ya estará en tu cabeza. ¿Te das cuenta? Entonces, la idea es controlar nuestro cerebro, enseñarle que no todo es como lo ve, ¿no? No todo es tan neutral como se ve. Tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Esta es una frase que te decía Henry Ford, por ejemplo. Henry Ford fue uno de los pioneros en lo que es la automovilística. Cuando antes todos se transportaban con caballos en sus carruajes, él vio una oportunidad ahí. La oportunidad de que tal vez ya no era necesario usar caballos, ¿no? Y hizo sus primeros autos, impulsados a motor. Y este motor funcionaba, creo que con carbón, creo. Si no me equivoco, ahorita no me acuerdo muy bien. Pero ya la idea era innovar en eso, ya ves, carros que podían llegar más lejos sin la fatiga de un animal, por ejemplo. Porque antes cuando se movilizaban, si el caballo se cansaba, ya no te movías. ¿Te das cuenta? Entonces, siempre hay que ver las oportunidades en las cosas. Siempre hay oportunidades en la vida, chicos. Entonces, hay que buscarlas nada más. Todos podemos diseñar nuestra propia vida moldeando nuestro propio cerebro. Cuando les hablo de moldear su propio cerebro, no me refiero a llenarlos netamente solamente de conocimientos. Pues. También es aprender a manejarlo en el estado emocional, en la percepción de cómo vemos las cosas. De eso se trata. Entonces, chicos, antes que se cierre, antes que el Zoom me bote a patadas, vamos a